Siguiendo con nuestro temario, vamos a escuchar al doctor Eric Kimura Ayama, que es el director general de CT Scanner Lomas Altas. Es un profesor para muchos de los que estamos aquí y él nos va a hablar de actualidades en la imagen de tromboembolia pulmonar crónica. Aprovecho en lo que se conecta a la computadora de decirles que a las 4:35 en un salón aquí adyacente va a haber una plática del grupo de EIMSA para los que quieran estar y participar con ellos. Tanto la imagen como cuál es el tratamiento recomendado, siguiendo las guías y las actualizaciones. Y vamos a pasar ahora a la parte crónica. La parte crónica tiene verdadera complejidad, tanto diagnóstica como terapéutica, como esta última parte será discernida por el doctor Julio Sandoval. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en realidad de la imagen? El formato que vamos a seguir es más o menos una parte introductoria inicial breve. Vamos a platicar sobre cuál es el papel del BQ de la tomografía y hablaremos un poco sobre las direcciones futuras. En particular, a diferencia de lo que ocurre en la tomografía, en la tromboembolia pulmonar aguda, aquí sí existe un papel todavía prevalente de la ventilación-perfusión. Entonces, ¿cuál es este papel de la imagen? ¿Qué es lo que debemos tratar de obtener de información cuando a un paciente los clínicos nos refieren a las áreas de imagen? Son estos 3 puntos. En particular, 1, establecer y confirmar el diagnóstico. En el caso muy particular de que el paciente tenga hipertensión pulmonar y no tenga tromboembolia pulmonar crónica, entonces es establecer el diagnóstico diferencial. El segundo punto, que sería evaluar el estado funcional, como ustedes ven en la imagen en cine del lado derecho de la pantalla, es una resonancia magnética de un paciente que tiene una franca cambios por hipertensión pulmonar, con un ventrículo derecho importantemente remodelado, con una posición del septum interventricular y una movilidad francamente anómala y una relación clara que se encuentra perdida entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y finalmente, el tercer punto es saber cómo le está yendo y si existen algunos parámetros por imagen que nos den parámetros cuantitativos de cuál es la mejora con el tratamiento del paciente. En particular, nos enfocaremos por razones de tiempo al punto número 1 en esta charla. Tomemos las guías. Entonces, ustedes tienen un paciente en el que existe una sospecha de hipertensión pulmonar. Entonces, en base a eso, se hace una ecocardiografía transtorácica. El paciente puede ser acomodado en estos 3 grupos, que sea improbable, que sea posible o que sea altamente probable. Y justamente ahí, cuando ustedes hacen esa evaluación de los pacientes que tienen cambios ecocardiográficos que sean sugestivos de que el paciente padece de hipertensión pulmonar, entonces se abre el algoritmo de que dentro del diagnóstico diferencial de esa hipertensión pulmonar se encuentra la tromboembolia pulmonar crónica. Y ahí radica que el gatekeeper, que se llama, o que le denominan los americanos, pueda hacer en esta ocasión la ventilación-perfusión, de tal forma que dependiendo del resultado se pueda dicotomizar en cuanto a cuál es la probabilidad de que ese paciente padezca hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o que no lo padezca, y por ende, cuál sería la siguiente herramienta, que como ustedes ven en este algoritmo diagnóstico, la mayor parte de los pacientes van a acabar en tomografía en caso de un scan positivo. Entonces, los retos en el diagnóstico ahora de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sería tratar de responder estas 2 cosas. ¿Realmente el paciente tiene hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Es decir, el paciente tiene un BQ positivo con hipertensión pulmonar. ¿Eso es igual a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Veremos que no necesariamente es así, que el diagnóstico diferencial es relativamente amplio. Y la segunda parte, una vez que se establece que el paciente tiene tromboembolia pulmonar crónica y una hipertensión pulmonar secundaria, es el paciente candidato a cirugía. ¿Por qué es tan importante tratar de responder esta pregunta? Porque de los grupos de hipertensión pulmonar de la clasificación de NISA, la única opción terapéutica curativa dentro de todos esos grupos fisiopatológicos existe justamente para el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar secundaria a TEP crónica. Entonces, creo que la mnemotecnia, justamente SCAR, nos ayuda a entender un poco cuál es el rol de la imagen en esta enfermedad. La S de sospechar. Como ya bien comentamos al inicio, las guías recomiendan hacer una ecocardiografía, posteriormente en caso de que tenga cambios por hipertensión, entonces hacer una ventilación-perfusión. La C de confirmar, que es donde entra el rol justamente de la tomografía computada, el cateterismo derecho y finalmente la evaluación del riesgo, que correspondería a la A y la R.
en donde generalmente se emplea un cateterismo derecho para hacer una caracterización pronóstica y catalogar, estratificar mejor el riesgo del paciente. La primera pregunta entonces es, ¿tiene realmente hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Y vamos a empezar entonces hablando cuáles son las evidencias que hacen pensar que el BQ juega un rol bastante importante. Y el motivo por el que en las guías se utiliza esta metodología como la inicial es por dos cosas principalmente. Uno, obviamente la baja radiación que reciben los pacientes, pero más importantemente, la alta sensibilidad y valor predictivo negativo que tiene esta prueba cercana a la unidad, cercano al 100%. Sin embargo, lo que se tiene que tener en mente, y ocurre algo muy parecido a como se presenta en el escenario de la tromboembolia aguda, es que desafortunadamente la especificidad del método es extremadamente baja. El número de estudios indeterminados también se puede incrementar y esto puede llegar a representar entre el 20 al 80% de los casos. Sin embargo, repito, la parte importante que se debe de buscar en este método, al ser un método inicial, recae en la alta sensibilidad del método para descartar la enfermedad. De acuerdo al registro internacional, como ustedes ven, hasta el 20% pueden tener alguna normalidad en el BQ. ¿Qué también catalogado es esto? Bueno, de acuerdo a las guías, el uso del BQ se considera un uso apropiado con un nivel de evidencia C, de tal forma que prácticamente todas las guías en el mundo recomiendan que la ventilación perfusión de un paciente que tenga hipertensión pulmonar pueda ser la herramienta inicial para descartar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y como ya habíamos comentado, se dicotomiza aquí de tal forma que los pacientes, en caso de que tengan un estudio positivo, generalmente requieren estudios adicionales, pero lo que se busca más bien es el estudio negativo, es decir, si este estudio es negativo, prácticamente se descarta la presencia de esta enfermedad. Como les he comentado, un estudio normal descarta prácticamente por completo la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sin embargo, un alto número de estudios pueden ser no diagnósticos. Hay ciertos falsos negativos, como ustedes ven ahí en la diapositiva, aquellos pacientes que tienen cortocircuitos broncopulmonares o que tengan trombos cabalgados, o aquellos pacientes en los que se identifica esto, se tiene que tomar en consideración que el método también desafortunadamente goza de una mala reputación en cuanto a la pobre concordancia interobservador con valores kappa de 0.4. Y esto se debe principalmente a un efecto de enmascaramiento, en donde al ser un método biplanar si hay sobreposición de las imágenes y eso puede llegar a generar confusión, además de que los pacientes pueden llegar a tener una infraestimación de la carga embólica únicamente con la información de la ventilación-perfusión. El ejemplo clásico sería este, entonces ustedes ven en las imágenes sobre todo de la perfusión, estos grandes defectos de distribución parchada, que se identifican por lo menos en dos planos y que los criterios diagnósticos de Biela, se los muestro también en esta diapositiva, puede ser un solo defecto grande o dos o más defectos segmentarios y que persistan después de anticoagulación efectiva durante 3 meses. Como les comentaba hace algún instante, hipertensión pulmonar más un BQ positivo es igual a que el paciente tiene TEP crónica como condicionante de su hipertensión pulmonar, pues ahí es justamente donde entran otros métodos y en particular la tomografía computada multidetector. Las utilidades, ¿cuáles serían los objetivos? Sería en aquellos pacientes que tienen una ventilación perfusión indeterminada, que dijimos en algunas series puede llegar a ser hasta el 60-70% de los casos, o en todos aquellos pacientes con hipertensión pulmonar y que tienen una ventilación perfusión positiva. El objetivo es confirmar el diagnóstico y segundo, establecer, como ven en la parte inferior de la diapositiva, los potenciales diagnósticos diferenciales que tiene esta enfermedad, que es bastante amplia. Hablemos entonces de la tomografía computada. El objetivo será la confirmación y en base al hallazgo justamente confirmatorio nos ayuda a direccionar hacia dónde debemos de acercar al paciente al tratamiento. Debe ser un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Como ustedes ven en la diapositiva, los pacientes que son candidatos a cirugía generalmente deben tener enfermedad hasta los vasos segmentarios y que se acompañen generalmente de los parámetros hemodinámicos de la parte inferior de la lámina. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la tomografía computada? Bueno, la verdad es que son múltiples y nuevamente, como ocurre en la tromboembolia pulmonar aguda, definitivamente una de las grandes virtudes es la alta disponibilidad del método, además de que tiene una altísima resolución espacial, permite una evaluación multiplanar y que se van a identificar fácilmente algunos signos directos e indirectos,
Pero, a diferencia de la tromboembolia pulmonar aguda, en algunas ocasiones estos signos no necesariamente son tan fáciles de observar, sino requieren realmente de un entrenamiento, pero posiblemente la parte más importante es que también permite establecer diferentes diagnósticos diferenciales. Tiene algunos inconvenientes, los cuales ya también fueron establecidos por el doctor Sergio Criales, como pueden ser obviamente la emisión de radiación ionizante, la administración de contraste intravenoso. Sin embargo, bueno, las nuevas tendencias de los tomógrafos modernos tienden a disminuir de manera significativa las dosis de radiación y los protocolos permiten establecer menores volúmenes de medio de contraste cuando se hacen los protocolos. Recordar, como la audiencia aquí es ciertamente diversa, lo que hace una tomografía multidetector, que son estas tomografías helicoidales de nuevas generaciones. Ustedes ven en el lado izquierdo una tomografía de un solo corte, en el lado derecho un tomógrafo de varios detectores. La tomografía multidetector se caracteriza justamente porque los detectores se quedan acomodados en el eje craneocaudal del paciente y el volumen de cobertura, cuando ustedes hacen la comparativa lado a lado, pues obviamente se incrementa de manera proporcional al número de detectores que tiene el sistema. Ya vamos actualmente en la cuarta generación de tomografía helicoidal y lo que muestro en esta diapositiva es justamente cuál es el volumen de cobertura por giro, es decir, cada vez que el tubo de rayos X gira 360 grados, cuánta información de un volumen a explorar se está obteniendo. Como ustedes ven, las primeras generaciones de tomografía de multidetector que tenían 4 cortes, el volumen de cobertura era de tan solo 4 milímetros, pero tomógrafos de amplio volumen, como pueden ser justamente lo que está ejemplificado en la parte inferior, en el recuadro de color rojo, cada giro de 360 grados del tomógrafo puede tener ahora volúmenes de cobertura hasta de 16 centímetros. ¿Okay? Entonces eso obviamente explica por qué se pueden bajar de manera tan significativa las dosis de radiación y los volúmenes de medio de contraste. Y también, como ya había adelantado el doctor Sergio Criales, pues esto ya es una realidad. Esta imagen la tomamos hace ya varios años en el Instituto Nacional de Cardiología, en donde es un paciente que tiene una neumopatía intersticial usual. Sospechaban por el deterioro de la clase funcional del paciente que no fuera a tener tromboembolia pulmonar aguda. Se hizo un protocolo de angiotomografía de las arterias pulmonares y la dosis equivalente es de tan solo 0.4 milisieverts, lo cual equivale a haber tomado únicamente 4 radiografías del tórax. Entonces esto ya es una realidad y afortunadamente cada vez la tecnología va siendo más disponible. ¿Qué también desempeña el método? La verdad es que en términos generales lo hace bien. Cuando se ha comparado contra el estándar de referencia de perfusión, que sería la BQ, esencialmente tiene exactamente el mismo desempeño y de la misma forma cuando se compara contra la angiografía invasiva. La angiografía invasiva para la evaluación de las arterias pulmonares y el cateterismo derecho sigue siendo considerado el método de referencia en esta enfermedad. Como les comentaba hace algunos instantes, cuando se compara ahora contra el BQ, la verdad es que la precisión diagnóstica del método es esencialmente la misma entre la ventilación, perfusión y la tomografía computada multidetector. Esto es justamente un metaanálisis en donde se hace una evaluación comparativa de los métodos de tomografía computada multidetector en las diferentes generaciones contra diferentes estándares de referencia, como ustedes ven acá, que son en términos generales o BQ o angiografía invasiva y como les había comentado, los desempeños diagnósticos de la prueba, medido pues justamente en diferentes segmentos, ya sea vasos proximales, segmentarios, en todas las arterias y la sensibilidad global es bastante similar entre los dos métodos, con especificidades a diferencia de lo que ocurre justamente con el BQ, que son francamente superiores y significativas las diferencias, llegando a ser pues cercanas a la unidad. ¿Por qué se entiende esta mejora del desempeño del método? Por eso traigo esta lámina, en donde ustedes podrán ver que justamente con las diferentes generaciones de la tomografía computada multidetector, la resolución o la nitidez de estructuras pequeñas, en este caso traigo a colación una angiotomografía de arterias coronarias, ustedes pueden imaginar que las arterias pulmonares que son de mayor tamaño, pues obviamente se puede hacer una comparativa o un símil que es fácilmente explicable conforme va avanzando en la tecnología las generaciones de multidetector. ¿Cuáles son estos hallazgos? Bueno, los hallazgos, si bien fueron descritos inicialmente por el doctor Auger en 1992 en Radiology, en términos generales se pueden dividir, como ocurre en la tromboembolia pulmonar aguda, en 2 grandes grupos, los signos que se denominan directos y aquellos indirectos. Vamos a referirnos en particular a la primera parte. Los signos directos es verdaderamente ver el defecto de llenado y estos defectos de llenado, a su vez, los signos pueden dividirse si son de una elevada carga embólica o si la carga embólica es baja. Ahí es en donde se necesita mucho más
precisión, mucho más entrenamiento en la evaluación justamente de estos defectos de llenado que son verdaderamente sutiles, porque la forma de presentación justamente de este tipo de imágenes van a ser a través de redes o bandas intraluminales, zonas de estenosis o asimetría. Entonces aquí yo lo que le recomiendo siempre a nuestros fellows y residentes de radiología es que dividan al tórax en cuadrantes y que siempre hagan comparativas derecho contra izquierdo, tanto superior como inferior, y esencialmente el calibre de los vasos tiene que ser bastante similar en todos los cuadrantes, y en el caso justamente de que haya zonas de estenosis, ver zonas de dilatación postestenótica. Vamos a justamente poner algunos ejemplos de esto, ¿no? O sea, es bastante obvio en este caso los defectos de llenado bastante grandes en la arteria pulmonar principal, una arteria pulmonar principal que está francamente dilatada. Los márgenes, vean cómo el defecto de llenado se generan de tipo obtuso, estos ángulos entre la pared del vaso y la pared del trombo, y en algunas ocasiones pueden llegar incluso a calcificarse. Otros signos directos, en el caso de baja carga embólica, pueden ser estas pequeñas líneas que son verdaderamente sutiles y que corresponden las bandas o redes intraluminales que representan justamente esos pequeños coágulos que no fueron completamente lisados y que acaban depositando fibrina eventualmente. Característicamente, la evaluación de este tipo de defectos requiere una evaluación multiplano, como podemos ver en este plano coronal en el lado derecho de la diapositiva. Hay que tener mucha precisión, porque en algunas ocasiones, si el protocolo de adquisición tomográfica no es el adecuado, en algunas ocasiones el flujo turbulento en el interior de la luz puede simular la presencia de redes o bandas intraluminales. Los otros datos que les comentaba como datos directos, pero que son de baja carga embólica, ya son mucho más sutiles, como pueden ser pequeñas áreas de estenosis, como el que vemos en esta rama lobar izquierda, o en esta arteria interlobar del lado derecho, en donde se generan estas pequeñas estrecheces o cinturas que tienen las arterias. Esa evaluación por cuadrantes que les hacía referencia hace algunos instantes, creo que se puede demostrar aquí, en donde son amputaciones abruptas de los vasos, y en muchas ocasiones, como se ve en esta lámina, pues esencialmente, si ustedes hacen únicamente una evaluación basada en la ventana de pulmón, el vaso puede, entre comillas, verse, pero no están viendo la luz. En muchas ocasiones es más fácil hacer el reformateo en render volumétrico y ahí es muy fácil identificar las áreas que no tienen un adecuado llenado con el medio de contraste. Los datos indirectos, a su vez, se pueden ahora dividir en tres en particular. La perfusión en mosaico, la circulación colateral, ya puede ser esta de tipo central o periférica, y los datos que ya nos hacía referencia el doctor Palomar de hipertensión pulmonar y que también el doctor Sergio Creales nos adelantaba sobre la disfunción ventricular derecha, que sería esa pérdida de la relación BDBI, el aplanamiento o inversión del septum interventricular o la dilatación de las cavidades derechas con disfunción sistólica del BD. Vamos a ver un poco de a qué nos referimos nosotros con el patrón de perfusión en mosaico. Traigo estas imágenes en el plano coronal, en donde ustedes pueden ver ese aspecto parcheado que tiene justamente el parénquima pulmonar. Esto debe ser altamente característico, porque esas alteraciones que son ciertamente segmentarias, que tienen áreas de mayor densidad con áreas de menor densidad, deben de alertar a ustedes que posiblemente la causa de la hipertensión pulmonar pueda ser tromboembolia pulmonar crónica. La asimetría de los vasos generalmente va de la mano con el patrón de perfusión en mosaico. Esta es justamente la tomografía en la fase angiográfica pulmonar con ventana de mediastino del paciente que les enseñaba yo el patrón de atenuación en mosaico, en donde vean cuál es la densidad de vasos que tiene la base izquierda y compárenla con la densidad de vasos y el calibre que se encuentran en la base derecha. Definitivamente este es un dato bastante orientador de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar crónica. Hay algunas formas de reformateo que ayudan justamente a identificar de mejor forma ese patrón de atenuación en mosaico. Esto fue publicado por el doctor Nazareno Gallier en Italia, que es un experto justamente y referencia mundial en hipertensión pulmonar, y recomienda que la evaluación se pueda hacer en un reformateo que se llama mínima intensidad de proyección, en donde a través de un programa de computadora se hacen mucho más elocuentes esas diferencias en la densidad del parénquima pulmonar, que en algunas ocasiones, si no se tiene un adecuado ventaneo a la hora de la evaluación, pueden pasar desapercibidas.
La energía dual también ya nos fue adelantada por el doctor Sergio Criales, puede ser una excelente herramienta también para la detección de alteraciones en la atenuación y perfusión pulmonar. Definitivamente hace mucho más elocuentes justamente las imágenes. Vean, esto es tomado de la literatura, sin embargo les enseñaré algunos casos que hemos realizado en el instituto, en donde es fácilmente identificable las alteraciones en la perfusión, por ejemplo, que tienen el lóbulo inferior del lado derecho, en comparación con las que tienen el lóbulo inferior izquierdo. Otros datos indirectos puede ser la circulación colateral bronquial. Esto incluso es un dato pronóstico. Si las arterias miden más de 1.5 milímetros, es incluso un dato que puede orientar a que el paciente, si es llevado a tromboendarterectomía pulmonar, va a tener un mejor resultado. Como yo les comentaba hace algunos instantes, posiblemente una de las grandes ventajas que tiene la tomografía computada, una vez que el BQ es positivo, nos ayuda a establecer el diagnóstico diferencial. No todo BQ positivo es igual a tromboembolia crónica, sin embargo, lo que sí se tiene que borrar de la cabeza de ustedes es que el hecho de que tengan una angiotomografía de arterias pulmonares en el escenario de un BQ positivo, pero que la tomografía sea negativa, se está descartando la enfermedad, porque puede ser que ese paciente justamente más bien padezca de enfermedad periférica que no necesariamente, obviamente, sea identificable de manera sencilla a través de las imágenes tomográficas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues bastante amplio. De hecho, prácticamente abarca todos los grupos fisiopatológicos de la clasificación de NISA, desde el grupo 1, que serían las formas arteriales primarias, hasta las causas misceláneas que están agrupadas en el grupo 5 de la clasificación de NISA. Y vamos a poner algunos ejemplos en relación a eso. Ese diagnóstico diferencial lo pueden nuevamente dicotomizar, dependiendo si es un problema diagnóstico por una carga embólica elevada, es decir, que están viendo un defecto de llenado. No todo defecto de llenado es igual a que el origen es hemático, como vamos a ver a continuación. Deben de estar en el diagnóstico diferencial las vasculitis o algunos otros defectos como pueden ser los sarcomas o incluso defectos de perfusión muy grandes pueden simular tromboembolia pulmonar crónica y corresponder más bien a mediastinitis fibrosante, como veremos a continuación. Entonces vean este caso. Es una tomografía en donde se identifica un gran defecto de llenado a nivel de la arteria pulmonar principal que se extiende a ambas ramas, principalmente hacia la izquierda, pero lo que nos llamaba la atención justamente de este caso es que la atenuación, si se fijan, del defecto de llenado no es tan hipodensa como lo es el coágulo hemático, y aquí lo que hicimos es hacer una imagen tardía, más o menos a los 3 minutos de haberse inyectado el medio de contraste. Y como ustedes pueden ver, la atenuación se incrementa o por lo menos se mantiene. Cuando la atenuación de un coágulo que es ciertamente crónico debe estar alrededor como de las 30, máximo 40 unidades Hounsfield, aquí se fue elevando, incluso mantuvo el contraste después de los 3 minutos, y en este caso correspondía a una metástasis de un condrosarcoma del hueso ilíaco. Entonces, no todo defecto de llenado, repito, representa TEP crónica. Este paciente había sido estudiado por hipertensión pulmonar, y le habían encontrado una dilatación de la arteria pulmonar en un ecocardiograma y tenía un BQ francamente positivo. Vean este otro caso. Este caso lo vimos justamente el doctor Sergio Criales y su servidor hace algunos años. Nos llamaba poderosamente la atención que el defecto de llenado que ustedes están observando a nivel de la arteria pulmonar principal es ciertamente concéntrico. Entonces, el BQ de este paciente también había sido positivo y la morfología del defecto de llenado nos hizo pensar que la posibilidad de un sarcoma intimal de la arteria pulmonar debía ser descartado. Entonces, se sugirió que se hiciera en este caso una evaluación con PET, con FDG. El PET fue positivo, justamente en la zona donde tenía el defecto de llenado. Aún así, se le dio el beneficio de la duda al paciente, se recibió anticoagulación total 3 meses. Regresó a hacerse el estudio, siguió siendo positivo, entró a biopsia a través de cateterismo de las arterias pulmonares y resultó ser un sarcoma intimal como originalmente se había planteado. Entonces, no todos los defectos de llenado, repito, representan tromboembolias crónicas. O vean este otro caso, una mujer de 26 años que tiene hipertensión pulmonar y una historia de un cateterismo con colocación de stent en la arteria pulmonar. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que les había comentado yo de los signos indirectos, daría la impresión que en la imagen en que ustedes están viendo el patrón de atenuación en mosaico es un dato indirecto altamente sugestivo de que pudiera ser eso TEP crónica.
Y de hecho, cuando este paciente llegó a la sala de tomografía, se hizo la inyección del medio de contraste con el protocolo angiográfico de las arterias pulmonares. Ustedes pueden ver con lo que señalo con la flecha un defecto de llenado total de la arteria lobar superior del lado derecho, es decir, una amputación abrupta. Dijimos, bueno, agua pasa por mi casa, la paciente tiene hipertensión pulmonar, tiene un defecto de perfusión en mosaico, el BQ es positivo, tiene un defecto de llenado en el estudio angiográfico, pero lo que nos llamaba mucho la atención era el antecedente, obviamente, del stent en la arteria pulmonar, y de manera inmediata nos enfocamos a hacer la evaluación de las arterias sistémicas del paciente. En este caso, la paciente tenía un engrosamiento concéntrico justamente de la emergencia de los troncos supraórticos, y esto correspondía a una vasculitis por una arteritis de Takayasu. Entonces, nuevamente, no todos los defectos de llenado y los signos, incluso directos e indirectos, deben de ser obligadamente secundarios a tromboembolia pulmonar crónica, sino también pueden ser vasculitis. Vean este caso de acá, es un paciente que tiene un defecto de llenado verdaderamente amplio. Son dos pacientes diferentes, en donde hay un defecto total, en este caso de la perfusión del pulmón izquierdo, con una amputación, con una ausencia completa de la perfusión del pulmón derecho, con un defecto angiográfico bastante grande. Pero vean, este caso, el de abajo, correspondía más bien a una mediastinitis fibrosante. Es decir, en este caso, en la zona de fibrosis que rodea a las estructuras vasculares del mediastino, amputó por completo la totalidad, déjenme lo muestro por acá, la totalidad justamente de la rama pulmonar izquierda, y estaba condicionando porque no tenía perfusión la totalidad del pulmón izquierdo. Entonces, repito, tienen que tener mucho cuidado en el análisis de las imágenes. Estas son las imágenes también complementarias del caso que les acabo de mostrar. Es un caso cortesía justamente del doctor Rodrigo Restrepo, de la Universidad de Texas en San Antonio, en donde podemos ver la importante circulación colateral justamente porque el flujo de sangre no era adecuado hacia el pulmón izquierdo. La otra parte del diagnóstico diferencial debe más bien enfocarse cuando la carga embólica es baja. Y aquí posiblemente el diagnóstico más importante a considerar y que se debe tratar de hacer el diagnóstico diferencial es con la forma del grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, porque de hecho en el espectro fisiopatológico justamente de la hipertensión arterial pulmonar eventualmente llegan a ser la angiopatía plexiforme clásica de la hipertensión arterial pulmonar los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Sin embargo, otros diagnósticos diferenciales también deben de incluir al grupo 1', como son la hemangiomatosis capilar pulmonar y la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Sin embargo, el último grupo serían aquellos pacientes que tienen alteraciones de la perfusión o de la atenuación mejor llamada, pero que no se encuentran asociadas a la hipertensión pulmonar, como puede ser la enfermedad de la vía aérea pequeña, que es realmente un diagnóstico por imagen relativamente sencillo. Entonces, como comentaba hace algunos instantes, cuando el paciente tiene baja carga embólica, esos defectos de llenado tan sutiles que ustedes ven señalados con las flechas, la verdad es de que requieren mucho cuidado y la evaluación multiplanar. Ese posiblemente es el secreto, tener un estudio con cumpla calidad diagnóstica, pero hacer el análisis en una estación de trabajo adecuada. Y les muestro este otro caso. Este caso no es de hipertensión pulmonar. Es un joven, si no me recuerdo tenía 15 años, una hipertensión pulmonar gravísima, y lo que les muestro son algunas imágenes de alta resolución, con ventana obviamente de parénquima pulmonar en el lado izquierdo y el protocolo angiográfico del lado derecho. En general, lo que debe de captar la atención de ustedes es la presencia justamente de estos engrosamientos de los septos interlobulillares, que se ven como esas líneas intraparenquimatosas en ausencia de defectos de llenado y asociados a la presencia de derrame pleural bilateral. O este otro paciente, en donde, como ustedes ven en el plano coronal, con la ventana para parénquima pulmonar del cuadrante superior del lado derecho, tienen un aspecto como nodular en vidrio despulido, asociado a una importante dilatación de la arteria pulmonar y nuevamente al engrosamiento septal, como se ve en el plano axial de la imagen del lado izquierdo. El diagnóstico de estos dos pacientes son justamente del grupo 1', eran pacientes que tenían hipertensión pulmonar, pero el diagnóstico se estableció por tomografía computada, tanto de enfermedad veno-oclusiva, el primer caso que les enseñaba, como de hemangiomatosis capilar pulmonar, en donde el tratamiento es verdaderamente diferente. Ya para terminar, el último diagnóstico diferencial, como les comentaba, que deben de incluir es la hipertensión arterial pulmonar idiopática. En este caso, el paciente fue llevado a tomografía, no tenía ningún defecto de llenado,
el gamagrama muestra zonas de alteración en la perfusión, sobre todo en la porción periférica, y aquí es en donde se debe de tratar de establecer el diagnóstico, si esto es una hipertensión pulmonar de carga embólica baja o representa más bien una hipertensión arterial pulmonar primaria. Y aquí es en donde posiblemente la energía dual puede tener también un papel, porque es relativamente sencillo establecer cuál de estos patrones de la alteración en mosaico que tiene, de la perfusión puede llegar a tener el paciente, sean las formas segmentarias, como sería en cuña, propios de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en parche, que es típico de las formas primarias, o una mezcla de ambos que generalmente se debe a la hipertensión tromboembólica crónica. La segunda parte, ya para terminar, la segunda pregunta que se tiene que responder es si es operable, es decir, el paciente tiene un BQ positivo, se establece que efectivamente eso es una TEP crónica, y la pregunta es, ok, Eric, ¿lo debo de llevar entonces a endarterectomía pulmonar o debemos guiarnos por las nuevas formas de tratamiento farmacológico? Entonces yo les muestro aquí un par de pacientes, los dos tienen TEP crónica, el paciente A y el paciente B. Obviamente las imágenes demuestran justamente esos defectos de perfusión en parches en ambos casos. El paciente A, más o menos la imagen tomográfica habla pues mucho, tiene un gran defecto de llenado justamente en la arteria pulmonar principal y se extiende hacia la rama izquierda. Este paciente definitivamente, si no tiene contraindicación hemodinámica, tiene que pasar en endarterectomía. Pero vean qué es lo que pasa con el paciente B, que nuevamente tiene esos defectos, en donde la tromboembolia pulmonar crónica no es tan fácil de distinguir. Aquí les traigo justamente las imágenes en cine, en donde el defecto que está pues, haciendo el diagnóstico de la hipertensión pues, es verdaderamente sutil. Es una pequeña zona de estenosis que posiblemente en la tomografía computada sea un poco más fácil de entenderlo. Aquí unas imágenes en máxima intensidad de proyección. Desafortunadamente no sirve aquí el cursor, pero creo que traigo una imagen aquí estática. Es justamente en la rama lobar inferior en donde se están haciendo la bifurcación de las ramas segmentarias, esa pequeña zona de estenosis. Obviamente este paciente posiblemente no es candidato a cirugía, aunque los parámetros hemodinámicos lo permitieran. Entonces la carga embólica de este paciente definitivamente no haría susceptible a que tuviera mejora. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, hay diferentes métodos, en particular el BQ debe ser la prueba inicial en aquellos pacientes que tienen confirmación de hipertensión pulmonar y se quiere saber a qué grupo pertenecen. Las formas de ecocardiografía y resonancia servirían para el seguimiento y la evaluación funcional, la tomografía para confirmar el diagnóstico y en algunos lugares puede ser la prueba inicial, pero más bien para confirmar el diagnóstico y decidir la terapia a seguir. ¿Hacia dónde vamos? Me queda un minuto, justamente lo voy a aprovechar nada más para platicar esta parte. Energía dual, ya se los comentó el doctor Sergio Girales, hay muchas formas en que se puede hacer energía espectral, dependiendo de la casa comercial. En esencia, lo que se busca es generar mapas de color que permitan identificar esas alteraciones de la perfusión, como les comentaba, y que eventualmente, posiblemente puedan tener además un valor pronóstico. En el sistema con el contamos en el Instituto de Cardiología, se cuentan con 2 tubos de rayos X separados 90 grados cada uno de ellos. Los dos operan al mismo tiempo a kilovoltajes diferentes y eventualmente cuando se acaba la adquisición de las imágenes, que es esencialmente la duración de un protocolo convencional, pues se tienen estos mapas de perfusión que son bastante elocuentes. Esto es muy similar a lo que se puede hacer por resonancia magnética de perfusión de órgano completo. Y la última parte que quiero tomar es esto, que es la tomografía por coherencia óptica. Entonces, aquellos pacientes que son candidatos a que se haga tratamiento justamente del defecto llenado, una alternativa es que se haga angioplastía. Y la angioplastía prácticamente es un requisito que se vea cuáles son las características que tienen esas bandas o redes intraluminales. Es como si hiciéramos un tipo de IBUS, pero en lugar de IBUS se utiliza una tecnología de tomografía juega con la parte de la luz. Y lo que se obtiene son imágenes muy parecidas. Esta es la luz del vaso, en donde toda esa mella en el lado derecho de estructuras lineales que están ustedes observando son los defectos de llenado y que sirven justamente para hacer la mejor planeación en el manejo de este tipo de pacientes. El tiempo se ha terminado, les agradezco muchas gracias por su atención y le voy a ceder la palabra ahora al doctor Julio Sandoval, un verdadero maestro, amigo, experto, puedo decir mundial de hipertensión pulmonar, ha sido en muchas ocasiones asesor justamente para la generación de guías de hipertensión pulmonar y nos va a hablar ahora de la parte del tratamiento. Yo les he dicho cómo se establece el diagnóstico y será el doctor Julio quien nos ayude a entender un poco cuál debe ser el tratamiento de este tipo de pacientes.